Pero... pero... no, pero vamos a ver, quién hace algo malo, grave, pues lo hace intentando que no le vea nadie. O sea que hasta que, por una u otra circunstancia, que suele ser con el paso del tiempo, acaba saliéndose. Y que en medio de todo esto haya alguien cercano a un partido socialista que lo que hace es enriquecerse. El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir, donde se puede leer un libro y donde se puede amar. La Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. Pues bien. ¡Hey! Bienvenidos a Cuadernos de Ilógica. Recuerden, si quieren que siga emitiendo en abierto, cosa que haré con muchísimo gusto, actuemos con reciprocidad, ¿vale? Yo entrego los audios, los intento editar guay, intento que el contenido sea molón, y usted se toma la molestia de, en un segundito, meterle al like en el corazoncito de abajo. Pues es la única cosa que ayuda a promocionar el programa. No nos las demos, y además este programa, ya verán, porque luego nos la vamos dando por ahí de estrictos moralistas, gente legal, ¿sabes? Súper moral, súper ética y tal. Pero este contenido no es un contenido de autoayuda vainilla, es un contenido en el que se están intentando denunciar cosas. Es un contenido en el que se mete dedos en casi todas las llagas que me voy encontrando por el camino. Y bueno, creo que sería que intentásemos ayudar a promocionar un poco el contenido, el mensaje. Luchamos contra empresas de marketing que hacen que la comunicación corra por las redes. Otros mensajes corren por las redes por decenas de miles, ¿no? Este no lo consigue. ¿Por qué no lo consigue? Pues porque los que los escuchan, pues nada, pues los escuchan y ya está, ¿sabes? Y luego vamos por ahí, ¿no? Como si fuésemos estrictos moralistas. Pues ninguna moral adecuada. Yo le entrego un contenido de 1 hora, joder, moléstese un puto segundo en darle al corazón de abajo. Joder, un segundo, ¿vale? Que no le cuesta tanto. Salgamos un poco de nosotros mismos y hagamos un pequeño esfuerzo, ¿no? Por hacer de este mundo tal vez un sitio un poquitín mejor. Vamos con el programa de hoy. En los días más oscuros de la guerra de Irak, tras los muros de la prisión de Abu Ghraib, ocurrieron unos sucesos que acabarían manchando aún más la imagen del ejército más poderoso del mundo, en este caso el ejército de los Estados Unidos de América. Allí, en esa prisión entre 2003 y 2004, varios prisioneros iraquíes fueron humillados. Prisioneros de guerra, y en algunas ocasiones gente que habían detenido arbitrariamente para ver si les sacaban información. Fueron humillados, torturados, sometidos a todo tipo de abusos brutales por soldados estadounidenses. Esto no es nuevo en las guerras. El problema es que hubo fotografías. Las fotografías eran peores que cualquier rumor. Hombres desnudos apilados como animales, perros usados para aterrorizar, cuerpos quebrados, miradas vacías, bajo la luz fría de las celdas, humillaciones sexuales, de todo. De todo lo que se les pudo ocurrir a los soldados y a las soldados. El parecido con el experimento de la cárcel de Stanford fue increíble.
Es decir, parece ser que en determinadas condiciones a los seres humanos se nos ocurren el mismo tipo de putadas, o muy similares. Durante un tiempo, como sucede con tantos horrores que quedan ocultos en las sombras, ya que el horror permaneció escondido en la sombra, protegido por el miedo, protegido por el silencio de la guerra, protegido por la complicidad de los soldados que en esas acciones participaban. Pero en toda oscuridad, curiosamente, y esto es el contenido del programa de hoy, aparece alguien dispuesto a cargar con el peso de la verdad y con la responsabilidad de todos. El nombre: héroes y heroínas. Personas que en un momento determinado, a costa de su perjuicio, porque si no hacen nada, su vida transcurre como si no hubiese pasado nada, a costa de enormes perjuicios para sí mismos, asumen el peso de la responsabilidad de todos los demás para destapar asuntos tremendamente injustos que luego nos escandalizan a todos. Todos lo vemos, pero nunca después sabemos quién ha sido ese héroe, quién ha sido ese tío que ha dado un paso adelante en la más complicada de las situaciones. Este hombre fue Joseph Darby. Joseph Darby, un tipo grandullón, nacido en 1979, Cumberland, Maryland. Es un ex reservista del ejército de los Estados Unidos, reconocido como el denunciante que reveló los abusos a prisioneros en la prisión de Abu Ghraib durante la guerra de Irak. Su decisión, desde su libertad y moral individual, de exponer estos hechos, desencadenó una investigación internacional y lo convirtió en símbolo de integridad moral dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Allí había muchos que estaban viendo las cosas. Solamente uno, Joseph Darby, se hizo cargo de la libertad moral, de la responsabilidad moral de todos los demás, cargando sobre sus espaldas todo el peso y todas las consecuencias. En enero de 2004, sirviendo como policía militar en la prisión de Abu Ghraib, Darby entregó de forma anónima a investigadores del ejército 2 discos con fotografías que mostraban torturas y humillaciones a prisioneros iraquíes. Su acción tuvo que llevar a una investigación formal que reveló violaciones sistemáticas de la Convención de Ginebra y puso en marcha juicios militares contra sus propios compañeros, que eran varios soldados que estaban implicados. Joseph Darby había solicitado mantener su anonimato. Así es la gente, ¿saben? No es que no quiero premio, ¿vale? Y es más, prefiero permanecer a poder ser en el anonimato, y también para protegerse un poco, claro. Porque pudieras pensar, bueno, soy un héroe, ¿no? Me gustaría que se supiese lo que he hecho, ya que me la he jugado, ¿no? No, prefiero mantener el anonimato. ¿Para qué? Pues porque lo que estás haciendo no está bien visto. El que destape la red de abusos sexuales o pederastia en un colegio de una orden religiosa, ese es mejor que no se sepa quién es. Porque con el pederasta no sé quién se va a meter, pero con él todos. Todo el mundo va a intentar cargar contra él, ver si ha cometido el más mínimo error para despedazarlo. Así somos como especie humana. Así somos como especie humana. Porque este patrón se repite, como podrán observar, una y otra vez. Pero su nombre fue revelado por el entonces secretario de Defensa, el impresentable Donald Rumsfeld, durante una audiencia en el Senado. Las consecuencias: Joseph Darby y su esposa recibieron amenazas y no disfrutaron de
de la enhorabuena de sus conciudadanos por haber sido, ¿no?, el que saca esto a la luz. Nah. Todo lo contrario. Así somos como especie. Así somos como especie. Así tratamos a los héroes y a los que se sacrifican y a los mártires, ¿vale? Así los tratamos. Claro, se dan cuenta, no tiene premio, tiene un enorme castigo. A pesar de todo, a ver cómo explican esto los conductistas, hay personas que, a pesar de que su conducta no les va a traer más que problemas y desgracias para su vida personal, a pesar de todo lo hacen. A ver cómo explican esto los conductistas. Seguro que tienen alguna. Recibió el rechazo social, el castigo de su comunidad en Maryland, lo que, atención, los llevó a tener que residir bajo protección militar. Te has chivado, eres un chotas. Lo que sucede en la noche se queda en la noche. No me la juego ni un poquito, ¿sabes? Porque es que aquí, claro, uno se la puede jugar en un grado desde 1 hasta 10. Esto sería un grado muy alto, un grado 10. Pero te la puedes jugar en el nivel 1. No, aquí nadie se la juega ni en el... ¿No han visto esas conversaciones en grupos sociales? Cuando de repente sale un tema en el que de 20, 18 están de acuerdo en un punto. ¿Saben? 18 están de acuerdo en un punto. Uno saca el tema, otro le contradice, 17 se callan. Se callan, ¿verdad? Como le decía el refrán, se callan. Claro, las mujeres que trabajan en la prostitución siempre han tenido ese don, ¿no? El don del silencio, ¿no? De guardar, de tener guardado el secreto de los vicios, ¿no? De los hombres, ¿no? De las cositas que hacen, sus dobles vidas, ¿no? Son las depositarias del conocimiento, de sus dobles vidas y de sus vicios y perversiones en muchas ocasiones ocultas. Y así está bien, ¿no? Porque entra dentro de la nómina. Y claro, bien, pero esto es lo que hace todo el mundo y no a cambio de nada. O sea, simplemente porque yo me callo y nunca hago nada, ¿no? Vale, no voy a juzgar a nadie, pero sí voy a intentar apuntalar la idea de héroe, tan importante, ¿verdad? Tan importante. Atentos a otra cosa, por ejemplo. Bien, esto que han escuchado es un patrón, ¿vale? Esto que han escuchado es un patrón. Porque en la política española, ¿cuántos Joseph Derby creen que hay en la política española? Venga, pónganmelo en comentarios. ¿Cuántos Joseph Darby creen que hay en la política española que saben todos los trapicheos? Ábalos despachaba con prostitutas en viajes oficiales. Se iba con la prostituta de viaje oficial, en el avión con él. Y vete a saber qué tendrían que ver y que sabían todos. Pilar Alegría, el Coldo, pero no eso solo son 3. Sabían todos los que había alrededor lo que estaba pasando. ¿Cuántos hicieron el Joseph Darby? 0. ¿Por qué? Por las consecuencias que podía tener para ellos. Porque cuando sale algún héroe contando una verdad que nos pudiera ayudar a todos, los demás no les protegemos, los dejamos a los pies de los caballos. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Ser héroe no tiene más que perjuicios. Ni siquiera tus conciudadanos, tan moralmente son tan... bueno, ya les digo, muchas veces es lo que les digo con el like. Digo, vamos a ver, 500 escuchan el programa, joder, 50 le dan al like. Digo, joder, esto está lleno de valientes y gente comprometida. Sí, porque esto no es un programa de autoayuda, ¿vale? Esto es un programa en muchas ocasiones de denuncia social, de análisis que intenta profundizar un poco en las cosas, ¿no? No se mueve ni Dios. Pero fíjense qué cosa más curiosa. Alrededor de un 20%, más o menos, entre un 18 y un 21%, que es justo el número exacto, ¿sabes? De gente que, bueno, ¿no? que son que tienen más, justo hay un 20, un 21%, entre un 18 y un 21%, que esos le dan al like. El resto no quieren saber absolutamente nada. No sea que por darle al like les espíe la CIA o el CNI y un día, quién sabe, igual dentro de 10 o 15 años se puedan meter en un problema, no sabemos.
Vamos a ver algún otro caso. Podemos ver cientos, ojo, ¿eh? Esto es un patrón que se repite una y otra y otra y otra vez. Y es el motivo por el cual nos enteramos de grandísimos escándalos, ¿eh? Y atentos y ya verán qué tiene esto que ver con el caso Zapatero, ¿eh? Verán. Y verán cómo condenamos a los héroes como ciudadanos, verán cómo los condenamos al ostracismo. Por eso en ocasiones yo pienso, es que nos merecemos mucho más de lo que nos pasa, nos merecemos muchísimo más. Sí, nos acercamos muchísimo a la cruda descripción de la naturaleza humana que hizo Nicolás de Maquiavelo. Cada vez estoy más seguro de que fue el tío que dio más en el clavo de todo. ¿Que hay un 15, un 20 algo por cien que libran? Sí, pero el resto se merecen todo lo que les pueda pasar. Virginia Giuffre, apúntense este nombre. Nacida en Virginia, un 9 de agosto de 1983. Fue una activista estadounidense australiana por los derechos de las víctimas de trata sexual y una de las principales denunciantes del entramado criminal del financiero Jeffrey Epstein. Su testimonio resultó clave para visibilizar la red de explotación sexual de menores que involucró a figuras muy importantes. Falleció el 25 de abril del año 2025 en Australia Occidental. Desde niña sufrió abusos. Creció en Florida. A los 16 años trabajaba en el club Mar-a-Lago. ¿Les suena? Cuando Ghislaine Maxwell la reclutó para Epstein bajo la apariencia de un empleo como masajista. Giuffre denunció que fue forzada a mantener relaciones sexuales con Epstein y con hombres influyentes, entre ellos Andrew de York, quien siempre negó las acusaciones. Abandonó la red en 2002 y se fue a Australia, se casó y formó una familia. En 2011 rompió el anonimato al relatar públicamente los abusos. Demandó a Maxwell y al patrimonio de Jeffrey Epstein, logrando grandes indemnizaciones. En 2021 interpuso una demanda civil contra el duque de York, que se resolvió en 2022 con un acuerdo extrajudicial. Y una donación a una asociación en la que trabaja ella, el tema de prevención de abusos, trabajaba. Ella continuó abogando por la transparencia de los Epstein Files y por la defensa de otras víctimas. En 2024 se separó de su esposo y denunció sufrir violencia doméstica. En marzo de 2025 padeció un accidente de tráfico y complicaciones de salud que precedieron a su suicidio en su granja de Neargavie. Otra vez más, el mismo patrón. Personas, seres humanos normales, sin más. Usted, yo, su vecina de abajo, cualquiera. Personas normales enfrentándose ellas solas a estructuras enormes de poder, dinero, capaces de inocular el mayor de los miedos, la mayor de las culpas, de acabar con tu vida en un momento determinado. En ambos casos, ya estamos viendo las consecuencias que supone hablar. Cuánto mejor hubiese sido para su vida, una vez que ya había sufrido los abusos y estaba en la red, haberse mantenido ahí, haber hecho como si no pasase nada, seguir cobrando lo que le pagasen y punto. Eso hubiese sido mejor para ella. No, hazlo tú. Hazlo tú. Eso hubiese sido mejor para ella. Los imperios del silencio parecen invencibles, hasta que el cabo suelto. Alguien se sale del corsé. Alguien decide hablar. Siempre hablamos de los malos, pero nunca hablamos de los buenos, ¿saben? Vamos a ver. Una pregunta antes de continuar. ¿Cuántos miles, decenas de miles, o tal vez centenares de miles, quién sabe si millones de personas, si hablasen mañana, pudieran contar cosas muy interesantes?
¿Cuántos? Decenas de que saben personas que saben cosas. Millones. Hablan 3 o 4 de millones. Personas que, a pesar de que esto va a tener graves perjuicios para sí mismos, porque la sociedad civil no les recordamos, ni es que no nos interesan. Es más, suelen ser juzgados. Y ojo que cometan el más mínimo error, entonces serán despedazados. Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, un español corriente, banquero, abogado, aficionado al skate. Volvía con unos amigos después de patinar por la ciudad. Vio algo que no pudo ignorar. Una mujer estaba siendo atacada en el suelo. 3 terroristas atravesaban anteriormente el London Bridge, atropellando peatones y después comenzaron a apuñalar gente. En medio del pánico toma una decisión que separa a las personas normales de las figuras legendarias, heroicas. Se lanza contra los terroristas, patinete en mano, a hostia limpia con todos ellos. A uno lo pega una hostia en la cabeza para distraerlo y gana tiempo para que los otros se vayan escapando. Después intenta frenar a otro atacante. No llevaba armas. Solamente llevaba el impulso salvaje de quien, sin pensar, decide que la vida de personas que no conoce vale el esfuerzo de jugarse la suya propia. Los terroristas se volvieron contra él. Lo apuñalaron hasta matarlo. Tenía 39 años. Gracias a ese instante de valentía, varias personas lograron huir y sobrevivir. Yo no hubiese tenido valor. Después de su muerte, el mundo entero habló de él, ¿vale? The George Medal for Heroísmo. España lo llenó de homenajes, pero seguro que también hubo críticas, ¿saben? Seguro, porque en este país el caínismo se lleva mucho. ¿Conocen ustedes a Melchor Rodríguez García? ¿Qué van a conocer? No conocen ustedes y yo porque trasteo. Ese es el único motivo. No piensen que he vivido con esto toda mi vida. Uno de los casos más impresionantes de heroísmo en la Guerra Civil Española. Anarquista y republicano. Pero cuando Madrid cae en el terror de las sacas, las checas y los fusilamientos, se enfrenta incluso a sectores de su propio bando para impedir ejecuciones de prisioneros nacionales. Entraba en las cárceles y gritaba que no permitiría matanzas. Salvó él solo miles de vidas. ¿Alguien les ha hablado de Melchor Rodríguez García? Los franquistas lo llamarían después el Ángel Rojo. ¿Ha visto usted alguna película de este tipo? Su final parece sacado de una novela. En 1972, a 2 años de que yo naciese, muere. A su entierro acudieron juntos franquistas, falangistas, anarquistas y antiguos republicanos. Algo prácticamente imposible en aquella España rota. También estuvo Ángel Sanz Briz. ¿Le conocen? No le conocen. Nadie le conoce. Porque no conocemos nunca a nadie que se juegue la vida por los demás. Nos importan una verdadera mierda. Es más, si podemos, los abrazaremos. Que poco trascienden, ¿verdad? Conocemos a cualquier imbécil que sale en una tertulia en la televisión, a cualquier imbécil indocumentado, inculto y medio retrasado, intelectual y moralmente hablando. Pero pregunten ustedes a ver cuánta gente de 40 años para atrás conocen a Melchor Rodríguez García. Sevilla, 30 de mayo de 1893. Madrid, 14 de febrero de 1972. Sindicalista y político anarquista español. Miembro destacado de la CNT y de la FAI. Conocido como el Ángel Rojo por haber salvado a miles y miles de prisioneros franquistas durante la Guerra Civil. Representó un ejemplo singular de humanismo libertario en un conflicto marcado por la violencia sangrienta. Comenzó su vida laboral como un simple calderero y llegó a probar fortuna como torero, antes de incorporarse al movimiento obrero. Tras múltiples encarcelamientos durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, se consolidó como dirigente sindical y defensor de los presos políticos. En diciembre del 36 es nombrado delegado general de prisiones por el ministro anarquista Juan García Oliver.
Desde ese cargo detuvo las ejecuciones sumarias en la capital y evitó linchamientos como el intento de asalto a la prisión de Alcalá de Henares, donde protegió a más de 1.500 detenidos. Entre ellos, personalidades del bando sublevado como Ricardo Zamora, Serrano Súñer o Rafael Sánchez Mazas. Su actuación humanitaria le valió el respeto de enemigos y aliados. ¿Alguien conoce a Ángel Sanz Briz? ¿Alguien le conoce? No, es altamente improbable. Conocido como el Ángel de Budapest. Durante la Segunda Guerra Mundial salvaría a miles de judíos en Hungría. Aunque no pertenece directamente a la guerra civil, venía de aquella generación marcada por el horror y demuestra cómo algunos aprendieron de la barbarie mientras otros andan azuzando, ¿saben? A ver si nos enfrentamos unos con otros para satisfacer sus egoístas intereses. Ninguna ideología debería justificar abandonar la humanidad. En la primera guerra civil, hubo médicos que operaban heridos de ambos bandos en hospitales improvisados mientras las bombas caían encima. Monjas escondiendo republicanos para que no los matasen los falangistas. Alcaldes republicanos protegiendo curas. Falangistas escondiendo a vecinos izquierdistas para evitar paseos nocturnos. Familias enteras mintiendo a patrullas armadas diciendo aquí no hay nadie, cuando sí había alguien. La mayoría de esos héroes son desconocidos. Para la juventud, para la gente mayor, para todos. No salen en los libros. No interesa que salgan en los libros. Esa es la realidad de la vida. El verdadero heroísmo en una guerra civil suele ser silencioso. No tiene banderas espectaculares. Tiene miedo, susurros, tiene puertas abiertas de madrugada y gente diciendo pasa rápido antes de que te vean. Y quizá por eso impresionan tanto estas historias, ¿verdad? Y más historias que les voy a contar antes de irnos al caso Zapatero, otra vez de nuevo, que es un caso gravísimo. Bien, veamos a la primera mártir del caso Zapatero. Imagino que la gente de izquierdas estará contenta con esto. O sea, gente cada vez con más sensibilidad social, ¿no? Ese perfil socialdemócrata, ¿no? Esta justicia social, estas condiciones de los trabajadores y del pueblo, ¿no? Bien, vamos a ver lo que ha pasado. Esta es claro, hay una izquierda del mediados, ¿no? Del siglo XX, de 1950 al año 2000, y luego hay una izquierda ya que es la del siglo XXI, ¿no? En la que, por descontado, no me encuadro, claro. Porque eso no es izquierda. Silvia Martínez Cantón, una heroína civil, alguien a quien la democracia, una patriota, a quien la democracia le debe mucho y a quien todos le debemos mucho. A ella y a todas las personas que en la vida civil se comportan como ella. Probablemente esta mujer pensará que no estaba más que cumpliendo con su deber. Pero, ¿qué va? La mayor parte de gente no cumplen con su deber y listo. ¿Por qué? Porque cumplir con su deber y con su obligación profesional y moral, pues, claro, le va a traer consecuencias negativas para su vida. Claro, esto es así. Es decir, normalmente defender la verdad, la honradez, la honestidad, el trabajo serio y profesional tiene consecuencias muy negativas para tu vida. Muy negativas para tu vida. Probablemente esto no era así hace unos años, o sí, o lo ha sido siempre, no lo sé. Es una magistrada española, Silvia Martínez Cantón, apúntense el nombre, que saltó a la primera línea mediática en el año 2026. O sea, hace nada, ¿vale? ¿Por qué? Por su papel indirecto en las investigaciones internacionales relacionadas con el caso Plus Ultra y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿vale? El doctor Zapatero y Mr. Robobo de la Jojoya. Sí, pero yo a veces le veo, ¿no? Ahí con el antifaz. El Robobo de la Jojoya, tal. Bueno, bien. Ingresa en la carrera judicial en el año 2011, ¿vale? Por el turno de juristas de reconocida competencia. Ejerció
a partir del año 2011, de manera que se ha hecho la carrera de juez, de jurista, ¿vale? Lo cual tenemos que aplaudir mínimamente, porque las oposiciones son tremendamente complicadas, ¿vale? Entonces, bueno, es justo que que aplaudamos el mérito, ¿no? No que al que no lo hace le repudiemos, no, pero aplaudamos el mérito. Buena cosa es. Por ejemplo, Pedro Sánchez o José Luis Rodríguez Zapatero, y Núñez Feijóo, me imagino que lo mismo, pero no tienen pasada oposición ninguna, de tipo ninguno, ¿vale? Entonces, vale, bien. Ejerce en varios juzgados de León y Ponferrada. Ejerce en el juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Ponferrada. Ejerce en el juzgado número 6 de Ponferrada. Ejerce en el juzgado número 2 de León. Fue jueza decana de Ponferrada entre los años 2015 y 2019. Claro, es interesante, ¿no? La leonesa Silvia Martínez Cantón salía aquí directamente en la prensa, en la Nueva Crónica. Dice, será la nueva jueza de enlace en Francia. Esto sale en la Nueva Crónica. Se la ve en la foto, la pueden buscar en la Nueva Crónica. La magistrada fue titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Ponferrada, también del 6 y del 4, y decana en la capital berciana. ¿Vale? Bueno, aquí se apunta la función de un juez de enlace y se apuntala, que es la de impulsar y facilitar la cooperación judicial bilateral entre España y el país de destino, en este caso, Francia. El pasado 3 de julio, según confirmó El Español, fue el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien impidió que una tal Pilar Llop fuera nombrada este tipo de jueza de enlace en el país galo para proponer a Silvia Martínez Cantón en el cargo. Vale. También trabajó como fiscal sustituta, secretaria judicial sustituta, asesora del Ministerio de Justicia en elaboración normativa. Probablemente es el motivo por el que Bolaños la consideraba de confianza, y también docente universitaria en León, Sevilla y Mannheim, Alemania. Bien, esto es el tipo de funcionarios, ¿no?, que son el orgullo de un país, ¿verdad? Gente de acreditada, solvencia, profesional, que se han esforzado mucho, un perfil profesional muy alto, a los que pagamos un sueldo para que se ocupen de estar al frente de las instituciones que tienen que preservar la democracia. En julio del año 2024, Félix Bolaños, el ministro de Justicia, la nombra magistrada de enlace ante Francia, con acreditación extendida ante Suiza. ¿Vale? Este es un cargo importante, ¿vale? Ese cargo sirve para facilitar comisiones rogatorias, agilizar intercambio de pruebas, coordinar investigaciones internacionales de blanqueo, corrupción, crimen organizado y terrorismo. Supongo, no lo puedo afirmar, que Félix Bolaños puso a esta mujer para tener controlada la coordinación de este tipo de investigaciones internacionales, caso de que algún tipo de investigación internacional de este tipo salpicase al Partido Socialista Obrero Español, a Pedro Sánchez o a allegados. Pero claro, esto es una suposición mía. Lo que pasa es que cuando te den el cargo, seguramente eso no te lo van a decir explícitamente, ni vas a firmar un contrato donde lo pongas por escrito, pero se sobreentiende. ¿Sí? Se sobreentiende. Que cuando llegue el momento de cumplir con tu deber, caso de que esto nos salpicase a nosotros, ya buscaremos el modo de tener ese tema controlado. En relación con el caso Zapatero Plus Ultra, bien, según las investigaciones publicadas en el año 2026, tuvo la mala suerte Silvia Martínez de que Francia y Suiza le remitieron a ella, que era el enlace, información, le mandaron información a España sobre una presunta red internacional de blanqueo vinculada a empresarios venezolanos. Una parte de esa cooperación internacional acabó conectando con Plus Ultra,
Julio Martínez y posteriormente con José Luis Rodríguez Zapatero. De una red de investigación internacional de blanqueo se llegó a Plus Ultra, luego a Julio Martínez y de ahí a José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez Cantón, esta mujer, Silvia Martínez Cantón, no aparece como investigadora del caso, ni tampoco como instructora judicial. Su función era institucional y de cooperación judicial internacional. Claro, eso en 2024, que fue nombrada. ¿Recuerdan bien? Recuerdan. Muy bien. Bien, tiene que estar mínimo 2 años en el cargo. Eso es lo que dice la ley. Y a partir de 5 años, pues se puede ver si se renueva o no. Me imagino que será un cargo con un sueldazo impresionante y con una responsabilidad muy importante. Vale. Claro, los medios, es de lógica, ¿no?, sostienen que su posición fue clave en la cooperación judicial internacional porque el flujo inicial de información entre Suiza, Francia y España pasó por su lugar de trabajo donde ella era la que mandaba. Evidentemente, ella tendrá un equipo de personas, vayas a saber si son 10 o 12 o cuántas son, ella es la que manda. Y toda esa información fue a ella. Bien. Ella, con esa información, podía haber hecho muchas cosas. Una de ellas, verla y llamar a Félix Bolaños o al presidente del gobierno. Oye, es que tengo esto aquí, ¿no? O quedar a tomar un café. Félix, es importante que tomemos un café. Entonces Félix vuela hacia allí, toman un café y le dice, mira, es que tengo esto. Oh, bueno, espera, paralízalo, tranquila, no te preocupes. Por supuesto que vamos a cooperar, no te preocupes. De momento, paralízalo, duérmelo un poquito que hablo con el presidente del gobierno y vemos un poquito qué hacer, pero no hizo esto. Si hacía eso, hubiese preservado su puesto. Y seguro que es un puesto con un sueldo muy elevado y con un prestigio muy importante. Si llega a hacer eso, yo no lo sé, seguro. Alguien me dirá, José Luis, es que eso no se puede hacer, ¿sabes? Eso no se puede hacer. Eso es lo que hace la inmensa mayoría. Eso es lo que hace la inmensa mayoría. De hecho, eso es lo normal. No lo moral. Eso es lo normal. Porque hacer eso, pues, oye, mira, yo qué sé, me voy a pensar en mí mismo, ¿vale? Voy a pensar en mí misma porque a los españoles esto les da exactamente lo mismo. Yo hubiese razonado de esa manera. Pero si yo saco esto y el Partido Socialista no pierde ni un escaño. Es más, igual hasta sube. Y en las televisiones me van a poner a parir. Yo paso, ¿sabes? Yo paso. ¿Yo por qué me tengo que sacrificar por nada? Pero no hizo eso. Cogió la información, la ordenó, la preparó y la mandó a la Audiencia Nacional para que se instruyese el caso Zapatero que llevamos escuchando las últimas 2 semanas. Saben que de esto nos hemos enterado en mayo, pero ella tenía la información desde hace muchísimo más tiempo y la estaba preparando para entregarla a la Audiencia Nacional, hasta que ya la entregó a la Audiencia Nacional, y hace mucho. Claro, sin que se enterase Félix Bolaños. Claro, como debe ser, ¿saben? Porque es su deber y es su obligación. No tiene por qué informarle, porque sabe que si le informa, a lo mejor coge Félix Bolaños la información y la tira a la chimenea, como en las películas, ¿saben? Fácilmente, ¿no? En mayo de 2026, el gobierno, o sea, ahora mismo ha sido, han iniciado su relevo, antes de completar el periodo inicialmente previsto, que era menos 2 años. Bueno, antes la han echado a la puta calle. ¿Por qué? ¿Ha hecho mal su trabajo? No. Recibió toda la información, para eso la contrataron. La ordenó, hizo todo lo que tuviese que hacer, profesionalmente hablando, y lo mandó donde lo tenía que mandar, que era la Audiencia Nacional, para que allí pues se instruya la causa contra el señor Zapatero, porque salen los papeles y la cosa está muy evidente. En mayo, ahora, hace nada, el gobierno de la nación, que es un gobierno, ¿qué cabe decir?
mafioso, criminal, te has saltado la ley de la omerta, a tomar por el culo, patada y a tomar por culo de ahí. ¿Por qué? Los hechos confirmados son que el BOE, automáticamente de enterarse del tema de Zapatero, abrió una nueva convocatoria para sustituirla, automáticamente. Y además desapareció la acreditación específica que tenía ante Suiza. Pero automáticamente, automáticamente. En La Voz de Galicia, el gobierno ciega la vía suiza que ha ayudado a destapar el caso Zapatero. En La Voz de Galicia. El gobierno ha decidido apagar, al menos por el momento, una de las vías de cooperación judicial que más rendimiento ha dado en el origen del caso Zapatero. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones, de manera sorpresiva, ha iniciado el relevo de Silvia Martínez Cantón por hacer su trabajo. La magistrada de enlace con Francia y acreditación extendida a Suiza. Pero lo que más ha inquietado a magistrados, policías e inspectores de Hacienda es que Bolaños ha suprimido además esa conexión helvética en la nueva convocatoria del puesto. ¿Qué les parece? ¿Cómo se les queda el cuerpo? El gobierno, a través de Félix Bolaños, sostuvo que era una reorganización administrativa y que la cooperación con Suiza ya no requería esa figura, ¿no? Justo cuando sale el caso Zapatero. ¿Se dan cuenta? Esto es una organización, no sé si criminal o criminosa. Medios como El Confidencial o Libertad Digital afirmaron que el relevo se justificó internamente por una... De repente hemos tenido una pérdida de confianza. Y lo vincularon al caso Plus Ultra. Hombre, hay que ser desconfiados, ¿no? Vale, el PP ha llevado el asunto a Bruselas, denunciando un relevo fulminante y opaco. El Partido Popular alerta en Europa del cese fulminante y opaco de la juez que maneja las claves del caso Plus Ultra. Esta mujer, por hacer su trabajo, ha recibido un castigo ejemplar. ¿De qué? De una organización criminal que es el gobierno de nuestro país. No, esto es así. Antes de 2026 esta mujer no era una figura mediática. Su perfil era técnico, judicial. Cooperación internacional, derecho penal económico, coordinación judicial europea. No hay pruebas públicas que indiquen que ella filtrara información, que participara políticamente en la investigación, ni que fuera cesada oficialmente por investigar a Zapatero. Pero, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Ha habido una coincidencia temporal, pero no dice el gobierno que no es por esto. Hombre, por favor, ¿eh? Esto resulta... Esto es lawfare, ¿eh? Esto es lawfare, esto es un ataque, esto es un intento de golpe de Estado, hombre, por favor. Y todos tenemos cara de gilipollas. Bien, pues esta es una heroína civil. Alguien que se ha jugado, que a costa de muchos perjuicios para sí misma, ha hecho lo correcto. A costa de que esto tenga muchos perjuicios para sí misma, pero ha hecho lo correcto. Dormirá bien el resto de su vida, pero las consecuencias para su desarrollo profesional, en principio, fulminante, ¿vale? No creo que la quiera nunca más el PSOE, pero tampoco creo que la quiera para nada el Partido Popular, porque han visto que es una persona que hace su trabajo, ¿saben? Igual tú la colocas pensando que tal y que no, pero ella hace su trabajo. Entonces no la queremos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Estos famosos cargos de designación, ¿eh? Salido rana, ¿eh? Bolaños, te ha salido rana y la has mandado y te han dado órdenes de mandarla, porque esto ha tenido que ser, todos sabemos que esto ha tenido que ser de esta manera. ¿Cómo cojones ha podido trascender la investigación de Suiza? Me cago en esa tía a tomar por culo. Claro. ¿Me estoy equivocando? ¡Bolaños! Bolaños, que venga a mi despacho. ¿Cómo ha podido saltar esto a la Audiencia Nacional? ¿No ves que nos va a buscar la ruina? Esa tía a la puta calle. Y a la puta calle está. En la puta calle no. Pero defenestrada
de un puesto donde estaba haciendo su trabajo. ¿Se dan cuenta? Héroes civiles lo hacen a cambio de nada. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que por eso hay tan pocos. Porque claro, cuando uno se juega el físico, ¿no? Por la verdad, por la justicia, por lo que está bien, por estar en el lado bueno de las cosas, ¿no? Y bueno, la gente de izquierdas, en vez de aplaudirle a ella, le aplauden a José Luis Rodríguez, pues hombre, miren, si soy yo, digo, anda carajo, toma, oye, que tengo esto de zapatero. Sí, anda, me van a mandar a mí ahora al peor juzgado que haya en el último pueblo para que me pudra allí. No, hombre, no. Claro, yo podría hacer eso, pero ¿y los demás qué hacen? Es que me tengo yo que sacrificar. ¿Dónde pone que yo tenga que ser un mártir? ¿Dónde pone? Ahora bien, cierto es que hay que comer. También cierto es que hay que dormir. En este país se toman muchas pastillas para dormir, se consumen a toneladas. Bueno, la mayor parte por estrés, pero algunos no duermen porque tienen la conciencia sucia. Otros no. Y en la vida siempre hay algún momento en el que tienes que hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es algo que haces aunque te suponga un perjuicio. Pero lo haces. ¿Por qué? Porque es correcto. Claro. En Madrid sonó un cencerro con aroma a sobresalto. ¡Que viene un papel de Suiza! ¡Cerrad deprisa ese cuarto! Silvia abrió la ventanilla del correo judicial y al pasar cierta carpeta tembló el coro ministerial. No es nada, dicen solemnes, simple justo burocrático. Pero al BOE le entró prisa con un ritmo casi acrobático. Zapatero mira al cielo, Bolaños mira el dossier y en Moncloa hacen malabares con grapadora y café. Plus Ultra cruza nieblas como un avión sin radar, mientras tertulias nocturnas ya despegan sin parar. Los papeles desde Ginebra viajaban con discreción, mas en cuanto pisan Barajas se arma la revolución. Pérdida de confianza, susurra un alto sillón. Qué frase tan elástica para toda ocasión. Porque en la villa y corte hay doctrina principal. Si el mensajero incomoda, se cambia el buzón postal. Y así termina la historia, de momento, claro está. Unos piden transparencia, otros prefieren apagar. Bueno, se dan cuenta, ¿verdad?, de cómo van las cosas en este país. Bueno, el gobierno se asemeja, pero no el que venga después va a ser exactamente igual. Verán cómo el que viene tampoco la va a contratar, aunque se andan quejando a Bruselas de que la han despedido por este motivo, ¿verdad? Ya verán cómo cuando llegue el PP no la llaman para un cargo de confianza. No, de esa no se fían. No se fía el PSOE y no se fiará el PP. ¿Ustedes creen que esto es un Estado de Derecho? No, esto es un Estado corrupto. Corrupto. ¿Pero qué es lo que pasa? Oigan, ciertos informes policiales apuntan a intentos de frenar o cortar investigaciones judiciales relacionadas con Plus Ultra. ¿Vale? Aquí ha habido policías que podemos suponer que han desobedecido a autoridades superiores porque sabían que querían prevaricar. ¿Se dan cuenta de dónde estamos viviendo? Si no es porque hay un puñado de héroes civiles, la democracia se acabó. O sea, la democracia está sobreviviendo gracias a un puñado de héroes civiles. Nada más que eso. Eso es todo, ¿eh? Esto no está sobreviviendo por las instituciones democráticas. Está sobreviviendo a pesar
de las instituciones democráticas y por el motivo de que hay personas en la vida civil que no están dispuestas, como Fernando Simón, a tragar con cualquier cosa. Tuvimos a Fernando Simón en la pandemia, ¿recuerdan? Si el gobierno le decía, di esto, lo decía, pero hay gente que no traga con eso, ¿eh? Si le decían, di lo contrario, pues lo decía. Y la gente le amaba, ¿saben? Si hubiese dicho la verdad Fernando Simón y hubiese hecho lo correcto, ¿creen que seguiría en su cargo? Saben que no, ¿verdad? Fernando Simón miró por sí mismo. Silvia Martínez no miró por sí misma, miró por la verdad, miró por lo justo, miró por lo profesional. Queda mucha gente en la vida civil así, y es a los que se les debe todo. Todo, a esos les debemos todo. ¿Se lo agradecemos? No. Por supuesto que no. Monte mañana una manifestación para que esa mujer vuelva a su puesto de trabajo. No va a ir nadie. Este es un modelo de sociedad que no se merece los héroes. Zimbardo dice que muy bien, que siempre hay un héroe, que tal. Yo estoy completamente en desacuerdo. Me parece una vergüenza que creamos como sociedad que tenemos derecho por algún motivo. ¿Y por qué? A que haya gente que se juegue el tipo cuando los demás no nos lo vamos a jugar, ¿no? Si esta democracia sobrevive, será gracias a héroes civiles. Gente que se la juega por hacer lo correcto y te sacan una historia que saben que no les va a traer más que problemas. Solo eso. Eso es lo que les va a traer en su vida. Únicamente problemas. ¿Por qué lo hacen? Porque es lo justo. ¿Tenemos los demás derecho a que obren así? Mi opinión es que no. No mientras la actitud de la mayoría no sea similar. Y como la actitud de la mayoría no es similar, que estos son héroes. Bueno, vamos a ver. ¿Qué porcentaje de la población se la puede jugar de esta manera? Yo qué sé. ¿Llegará a un 1%? No lo creo. ¿Nos lo merecemos? No lo creo, pero esto es muy humano también, ¿vale? Recuerden que hay que esperar la venida del Mesías, ¿no? ¿Pero por qué tienes que esperar la venida del Mesías? Haced algo vosotros, ¿no? No, bueno, esperamos a que llegue el Mesías para que nos salve. Y ahora estaremos esperando la segunda venida del Mesías. ¿Qué trae eso a los pueblos? La mayor de las desgracias, ¿no? El pueblo alemán ya tuvo su Mesías, Adolf Hitler, ¿no? El pueblo ruso también tuvo el suyo, Lenin, y luego Stalin, claro. Y España tuvo a Franco. Un Mesías que nos salve, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú haces algo? Tú no haces nada, ¿no? Tú te quedas esperando a ver cuál es la opción más así, ¿verdad? Una no igual, pero bastante parecida. Me tocó vivir hace 5 o 6 años. Madre mía. Por hacer lo correcto, ¿no? Lo que se supone, ¿no? Mirar por el bienestar del menor, ¿verdad? Joder. Juicios, vete a testificar un día, vete a testificar 2, informes detallados, todo, nada. Eso no cobras nada. Ni un duro. Horas y horas y horas fuera del trabajo, ¿no? Gestionando asuntos que, bueno, no iban conmigo. ¿Y quién te apoya? Nadie. Si tienes un problema en el proceso, te sientes más solo que la una. Y reza para no cometer ni un solo error. Reza para no cometer ni un solo error. Y bueno, ¿qué quieren que les cuente? Esta es la vida. Lo estamos viendo todo así, ¡pum! ¿Saben? En vivo y en directo, en full 4K. Bueno, la gente, a veces hablas con ellos y les comentas, no me interesa, ¿sabes? Ser feliz y estar tranquilo, ¿sabes? Y que me da un poco todo igual. Bueno, pues todo mi apoyo aquí a Silvia Martínez, que ella dirá que únicamente ha hecho lo que tenía que hacer. Pues no has hecho únicamente lo que tenías que hacer. Eres una heroína civil y lo serás siempre. Te habrán defenestrado de ese puesto, pero podrás dormir con la conciencia tranquila toda tu santa vida. Y ese será el premio.
Dicen que, bueno, es que hay que comer y dormir. ¿Vale? Yo no me arrepiento del sarao en el que me metí hace 5 o 6 años, pero fue un sarao que no se puede ni imaginar. No se puede ni imaginar. Un único caso, para que se hagan una idea, me consumía tanta energía como todos los demás casos juntos. No me arrepiento. ¿Vuelve a pasar? Vuelvo a hacer. Eso sí, hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Y te sientes más solo que la una, ¿eh? A todo el mundo le parece muy bien, ¿eh? Pero apoyo, cero. O sea, apoyo, cero. Ese es el apoyo que vas a tener. Cero. Ninguno. Finalmente, porque me tuve que comer hasta una denuncia en el colegio, ya es lo que faltaba. Finalmente, claro, evidentemente quedó sobreseída, archivada, y no solamente eso, sino que cuando ya pasaron, pero tuvieron que pasar, creo que fueron 4 o 5 meses hasta que se resolvió aquello. Se resolvió de esta manera. Bueno, no solamente no se ha cometido ningún error, sino que se ha hecho todo perfectamente conforme a código deontológico, ético, profesional, y mucho más allá de lo que debería, de cómo debería haber actuado. Es decir, con mucho menos hubiese sido mucho más que suficiente. Eso fue como terminó el informe. Pero en el informe no puso que esa denuncia que me había comido era una denuncia falsa, llena de mentiras. De mentiras de alguien que la puso mintiendo a sabiendas de que mentía, que así lo pudo ver el código deontológico, el comité deontológico. Sí, esto es así, ¿saben? Bueno, pero al final dijeron que había sobrado, sí, tardaron 5 meses en resolver. En 24 horas tenían toda la información encima de la mesa para ver que era una denuncia falsa. Tardaron 5 meses en decir que había actuado bien, no, lo siguiente. Lo siguiente no, lo siguiente y un poco más allá. Bueno, pero, hombre, eso está muy bien. No, eso es lo que yo ya sabía que eso era así. Eso es lo que yo ya sabía que eso era así. Eso era lo mínimo. Lo normal hubiese sido poner, como yo solicité, por favor, ¿les importa poner, porque tienen toda la información ahí, que han recibido una denuncia falsa? No, eso no vamos a poner. Eso no vamos a poner, ya. Porque eso nos puede traer algún problema, ¿verdad? Aunque lo hemos visto, aunque lo sabemos, pero por escrito no lo vamos a poner. Offshore, todo lo que quieras, pero en papel no lo vamos a poner. Bueno, pues esta es la vida. Y nos va así por esto, porque como siempre estamos esperando que venga un Mesías, pues esto supone es un drama. Entonces hay que apelar a la libertad moral individual, ¿no? A la responsabilidad moral individual de todos los individuos. Y bueno, como esto que ha pasado con esta señora no va a tener ninguna consecuencia, ¿vale? Porque al pueblo esto le da exactamente lo mismo, pues esto seguirá ocurriendo. Un fuerte abrazo, se despide aquí este alegre bandolero, espero que este audio les sirva para pensar un poco, tal vez, y que pasen muy buena semana, y mis mejores deseos para todos. Hasta luego. Y no se olviden de darle al like. Agur.